producción. Logramos penetración de spoteo en eventos especiales. Canales Network. ¿Cómo está? Bienvenidos todos ustedes aquí a De Frente al Poder, este programa que llega hasta sus hogares con la intención de formar opinión pública, de que usted participe y que conozca las ideas de quienes ostentan el poder en el Estado. Este programa llega hasta sus hogares, como les decía, gracias a la Universidad Guadalajara La Mar. Hoy platicaremos con un presidente de partido. Le digo, los partidos políticos pues son la representación social en este camino a el poder que tienen quienes gobiernan la entidad. Y hoy platicaremos con el partido que en el último proceso electoral le sacó un susto al que era el 2, que era el PAN, y por poco y se lleva hasta la gubernatura. Estamos hablando del partido Movimiento Ciudadano que encabeza Hugo Luna. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido. Muy bien, Alfonso. Buenas noches. Saludo al auditorio y gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Hay muchas cosas y muchos aspectos que revisar, lo que están haciendo. ¿Qué pasó con el partido Movimiento Ciudadano ya a un año y feria, ¿no? ¿Qué año y medio de las últimas elecciones? ¿Qué han venido haciendo? ¿Qué están haciendo, preparándose para el 2015? Sí, creo que el primer paso, o lo más importante después del proceso electoral de 2012 fue entender un poco qué pasó, qué nos faltó, por qué nos quedamos a un paso de ganar la gubernatura. Y lo segundo es, de alguna manera, valorar mucho lo que ganamos. Valorar los 9 gobiernos y cada una de las representaciones en diputaciones locales y federales, y nos enfocamos mucho a ayudarlos a arrancar, a trabajar de la mejor manera posible. Digamos que la agenda inicial de Movimiento Ciudadano fue honrar lo que los votos nos dio en el proceso electoral, y como muchas veces he dicho, le echamos tantas ganas para tener la suerte en algún momento de coordinar los esfuerzos de una comunidad, y ya que lo logras, pues ahora enfócate a hacerlo bien, ¿no? Cumplirles. Nos metimos mucho en eso. Creo que arrancaron muy bien los gobiernos. La gestión de recursos para los gobiernos a nivel federal y estatal caminó muy bien en 2013, va caminando en 2014. Los diputados en el Congreso local, pues creo que han sido una pieza fundamental para marcar la agenda en un escenario muy complicado, en un Congreso desprestigiado, con el avasallante acuerdo político que luego generaron PRI, PAN y PRD para tomar muchas decisiones, pero al fin y al cabo hemos logrado establecer, digamos, criterios específicos de cosas que creemos que tienen que cambiar en el Congreso y alzar la voz en situaciones donde ha sido necesario alzar la voz, y entramos en 2013 completito en un proceso de organización, de construcción literalmente. Yo lo he dicho muchas veces, en 2012 la ciudadanía puso a Movimiento Ciudadano acá arriba. De hecho fue el partido más votado en el estado, porque vas a decir, ¿por qué si ganó el PRI? Por la configuración de nuestro sistema. No, porque ganó en coalición con el Verde. Pero si tú le quitas los votos del Verde al PRI, hubiera perdido. Movimiento Ciudadano obtuvo, Enrique Alfaro y Movimiento Ciudadano obtuvieron más votos en la elección a gobernador. Aún así, pues el partido, la ciudadanía lo puso aquí, y la verdad es que no existía nada, o existía muy poco de Movimiento Ciudadano. Y todo el 2013 ha sido ir a, digamos, canalizar y organizar toda esa emoción, y en una primera etapa frustración y luego emoción, y ya hoy te podría decir que tenemos un proyecto organizado y bien estructurado prácticamente en todo el estado de Jalisco, ¿no? Bueno, ya mencionaste varios aspectos, incluyendo el Congreso, los gobiernos, la gestión de recursos, la relación con el gobierno del estado, que me gustaría ir tocando poco a poco, pero nos vamos, si quieres, regresando al principio. El análisis del proceso electoral, para muchos analistas o periodistas o opinadores nada más, lo que les faltó a ustedes, entre otras cosas, fue estructura. Porque ganaron zona metropolitana de Guadalajara, y el interior pues se les aflojó, y fue donde les ganó el PRI y el Verde. En este trabajo que vienen haciendo, ¿ya están haciendo esta parte que no tuvieron, que era la estructura? Sí, yo a veces pienso que ni siquiera es un asunto, más que de estructura, nos faltó mucha organización, y nos faltó lo más valioso en cualquier proceso electoral, que es tiempo. Arrancamos literalmente, construimos el proyecto en 10 semanas. A inicios de
el año de 2012 ni siquiera había partido político por cual competir. Después una coalición fallida con el PRD y con el PT y Movimiento Ciudadano, y al final nos prestaron literalmente a Movimiento Ciudadano en el mes de marzo, ya el cuarto para las 12, y de la noche a la mañana tratamos de construir un proyecto político estatal. Alcanzamos a hacerlo en muchas regiones del estado, tanto así que ganamos Puerto Vallarta, Autlán, Ayotlán, Cuquío, Mascota, pero no alcanzamos, digamos, a convertirlo en un proyecto completo. Nos faltó tiempo, creo, más que un asunto de estructuras. A veces eso de las estructuras sí, suena muy ¿no? pristo también. No, pero de alguna manera necesitan representantes en los municipios. Muchísima organización. Que muevan a la gente, o que la muevan también suena prista. Pues, que inviten a la gente a que vaya a votar, porque sin votos pues no hay... Que promuevan el proyecto, evidentemente. Y creo que hoy lo que tenemos, o lo que hemos logrado después de 2013, es corregir todo eso que nos hizo falta, ¿no? Y estar en condiciones de igualdad de competencia en términos de organización en todo el estado contra cualquier otro proyecto político. Siempre una derrota electoral genera frustración, definitivamente. Claro. Pero cuando esta se supera, y si se logra superar como debe de ser, se puede reconstruir un buen proyecto. ¿Ustedes lo lograron superar yo bien? Creo que, ¿O queda algo de resentimiento? No, yo creo que fue un gran aprendizaje para todos. Creo que hicimos, de algo que no podemos quejarnos, es que no hicimos todo lo que estuvo a nuestras manos, el mayor esfuerzo posible, como dicen, sudor y lágrimas en el proceso, pero también es cierto que tampoco perdimos como tal, ganamos muchas cosas. Y ganamos algo que no teníamos en 2012 y que hoy sí tenemos, que se llama expectativa de triunfo. Y además tenemos un personaje que desde mi punto de vista es el político más importante en Jalisco, que a pesar de no estar en una posición de gobierno, incluso en encuestas de medios de comunicación ha aparecido como el político más popular, que es Enrique Alfaro. Y no hay que perder de vista que él perdió una elección, perdió así con todas las letras, ¿no? Y año y medio después sigue más vigente que nunca, y además con un nivel de expectativa de triunfo mucho más alta que la que tenía en 2012, ¿no? Eso incluso creo que es un asunto hasta de fenómeno de análisis, pues, en muchos sentidos, ¿no? La configuración del partido también es un poco o un mucho de ausencia de figuras de personajes, porque si hablas del Partido Movimiento Ciudadano, pues evidentemente tienes que hablar de Enrique Alfaro, de Ismael del Toro, de 5 o 6, últimamente algunos diputados que han destacado, de ti que eres el presidente del partido, y después pareciera que no hay más cuadros, como le llaman en los otros partidos. Fíjate que si te sigo dando nombres podemos llegar a 20, 30 o 40 sin problema. A veces pero siguen siendo pocos. Sí, seguramente. Pues si te metes a panistas, pues no acabamos la noche, o te metes a priistas, pues también. Sí, nomás si te metes perredistas. A panistas o priistas o perredistas, a veces es mejor que no te conozcan tanto, ¿no? pero más que eso, yo lo que quisiera decirte es, por primera vez en 2012 pusimos todos a un partido político como herramienta y no como fin. Hoy en día existen proyectos políticos muy interesantes en los 125 municipios del estado que siguen viendo a Movimiento Ciudadano como una herramienta, como una plataforma. Sí, evidentemente no tienes las 100 o 50 figuras de un partido de 70 años como el PRI, pero tienes una plataforma abierta para que muchos ciudadanos libres puedan presentar un proyecto político sin ataduras de chantajes de partidos o de cerrazones de izquierdas, derechas y oposiciones oficialistas y demás. Creo que hay incluso una especie de absoluta libertad en el esquema. Evidentemente se rompe mucho con los partidos políticos tradicionales y eso saca de onda a mucha gente, ¿no? Voltean, como que si nos quieres comparar uno a uno, luego es comparar al Movimiento Ciudadano con los demás como peras con manzanas, pues no iguales. No es tan fácil. Bueno, te voy a interrumpir en esta porque está interesante y quisiera ahondar un poco más en eso y también en la parte ideológica de lo que es el Movimiento Ciudadano. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Estamos platicando hoy con el presidente de Movimiento Ciudadano, Hugo Luna.
Estamos platicando con Hugo Luna, presidente del Partido Movimiento Ciudadano. A ver, te interrumpí ahí, que estábamos, decías que no es comparable el MC con los otros partidos, que no puedes comparar más que manzanas con manzanas y peras con peras. ¿Qué es entonces el Partido Movimiento Ciudadano? No, te doy un dato así que es para mí trascendental. Movimiento Ciudadano como tal no exige una militancia para pertenecer al proyecto político o para ser candidato o para ser electo candidato o para participar en Movimiento Ciudadano. Incluso estatutariamente es el único partido a nivel nacional, que eso nos cayó de rebote. Yo a veces creo que cuando crearon Movimiento Ciudadano lo crearon pensando en algo parecido a nosotros, y cuando llegamos nosotros hubo como un clic automático donde establece que al menos 50% de las candidaturas, eso significa que puede ser el 100%, es para no militantes del partido. Y quiero decirlo al aire, que es complicado decirlo desde mi posición, pero ser militante de Movimiento Ciudadano no da ningún derecho. Fíjate qué curioso, te da un montón de obligaciones. Okay. Pero no existe esta lógica de los candidatos tienen que salir de las bases de los militantes, ¿no? Porque entonces es como el club de Toby o el club de Pero tienen asambleas, ¿no? Sí, por supuesto. Y votan. Y dentro de las asambleas puedes terminar votando en 2015 el 100% de las candidaturas de ciudadanos independientes que no tengan partido. Te da derecho a voto, por ejemplo. Te da derecho a voto en las decisiones internas del partido, pero eso no excluye. Tú te refieres, no te da derecho a posiciones, por ejemplo. Exactamente. O sea, de que yo ya tengo 5 años, me toca ser regidor. Exactamente. Aquí es una especie de el capital y el peso político se gana con el trabajo, no con la antigüedad, o no con, es que a este se la debes, y entonces le tienes que dar, o es compadre de no sé quién, o juntó un montón de militantes y mayoritió la asamblea, ¿no? Que esas democracias simuladas, pues. Oye, ¿y cómo deciden ustedes los candidatos? Ese va a ser un tema muy interesante, y te diría que le hemos dado 20 o 30 vueltas, porque tienes que encontrar algún mecanismo que, más allá de simulaciones de democracia interna, que te permita que las decisiones estén de manera racional, entendidas y aceptadas por todos los que estén involucrados. Incluso hay quien me dice, oye, no, pues está muy fácil, en tal municipio haces encuesta. Le digo, sí, pero vamos a decir, yo puedo hacer encuesta y puede salir un personaje arriba en la encuesta, y todo el equipo político que en ese municipio ha trabajado el proyecto para que exista Movimiento Ciudadano, no se entiende con esa persona. Ni modo que digas, pues ese va a tener que ser porque es el que nos asegura el triunfo, ¿no? Así como lo hace el PRI. Entonces, ese juego o sea, vas a tener que hacer varias herramientas objetivas, la encuesta es una de ellas, pero el entendimiento del proyecto pasa más, creo yo, con adaptarnos a la filosofía de lo que estamos creyendo que debería de ser. O te diría, fulanito es el que va arriba en las encuestas, y lo volteas a ver y dices, qué miedo que nos gobierne, ¿no? O quizá no es capaz para gobernar. Con cierta lógica, que no puedes escribirle en los estatutos, esas lógicas. Yo entendía, o por lo menos se dice, que ustedes hacen como preacuerdos, que se ponen de acuerdo, pasa un proceso y se empiezan como a acomodar, y me refiero a ustedes porque es tu partido, pero los que aspiran a cosas que dicen, pues me gustaría Tlajomulco, pues ponte a chambear Tlajomulco. Que no está prometido, pero ponte a chambear Tlajomulco, y estamos ya en preacuerdo de que tú vas para Tlajomulco. Y que yo quiero ser diputado para tal distrito, ponte a chambear el distrito. ¿Más o menos así se hace? Más que eso, voy a decir esa parte que quizás se pudiera entender como lo que tú dices. Lo que creo que es absolutamente libre es que cualquier persona, cualquiera de nosotros, cualquiera persona, que se acerque y diga, oye, pues yo quiero ver si se me ajusta para jugar tal distrito. Pues chambiele, estas son las reglas del juego. Póngase a chambear. Este es el esquema de trabajo, ponte a chambearle y ojalá te ajuste. Por cierto, hay 2 o 3 más echados a andar en lo mismo, ¿eh? Y además, con toda claridad, es este y váyanse siendo amigos, ¿eh? Porque en una de esas encuentran entre ustedes la decisión adecuada y la construyen.
ese sería un poquito el esquema así simplista de explicarlo, pero lo que yo creo que tiene mayor trascendencia es que entendamos que estamos en un proyecto político en conjunto, como un equipo, que creemos en una filosofía de buen gobierno y que dentro de ese proyecto político tenemos que encontrar la manera de acomodarnos, cada quien cumpliendo el rol que mejor le aporta al proyecto. Es medio curioso lo que dijo. Se valen las, digamos, las expectativas personales o las inquietudes personales, totalmente. Pero, ¿cómo le hacemos para que eso no se vuelva obsesión y entonces lo podamos acomodar en cuál sería la mejor tarea que te tocaría a ti o a ti dentro del proyecto? Y hablo de mi caso en lo personal, que es, muchos le sacarían la vuelta, pero es más de la forma más fácil de explicarlo. Quizá yo soy el menos político de muchos de los que participan en el proyecto. Soy el menos personaje con experiencia y antigüedad y tradición política. Yo nunca en mi vida había estado en un partido político. Yo no soy ni expriista, ni expanista, ni experredista, ni nada. Quizá una de mis características soy como el más organizado. ¿Y qué era lo que necesitamos para Movimiento Ciudadano? Crear una organización. Es un poco no es si yo quería o no quería ser dirigente de Movimiento Ciudadano, sino quién podía abonarle a la necesidad que el proyecto político necesitaba. No sé si... Sí. Es difícil eso traducirlo en estatutos y cosas por el estilo. Y evidentemente tiene que haber un alto nivel de entendimiento, confianza y buena comunicación entre todos, ¿no? Ahora dime una cosa, todo esto que me estás platicando, ¿opera como parte de una política del Partido Movimiento Ciudadano a nivel nacional o es una configuración local que hicieron ustedes? Yo creo que es una configuración local, yo creo que es una coyuntura que estamos viviendo. Somos un conjunto de personas que nos encontramos en un proyecto y que se siguen sumando muchas más. Es impresionante ver, porque luego a veces me pasa, oye, fulanito que anda muy activo en tal, y aquí es el de mayor confianza, ¿y de dónde salió? No, pues en un evento llegó y dijo, oye, yo quiero participar, vente, y se ganó su confianza y su espacio de trabajo. O sea, de verdad ha sido como una especie de... como de una manera muy natural, pues. O sea, ¿tú definirías esta configuración como una puerta de fácil acceso para cualquier ciudadano al mundo de la política, al poder? Yo creo que sí, y luego se topan con, ay, yo no creí que esto era chambearle y hacer esto, pues sí. O oye, yo creí que aquí estaban los recursos para cuál es mi sueldo, y no, digo que aquí hay un montón de obligaciones y pocos derechos. Pero creo que es un espacio para mucha gente que ha dicho, estoy cansado de que tengamos malos políticos, de que nos gobiernen mal, de estarme quejando y de no hacer nada. Y ha sido una especie como de ciudadanización, pues, de la política, ¿no? Que tiene sus virtudes y sus defectos. También hay que aprender en el camino muchas cosas, ¿no? A ver, te preguntaba de la parte filosófica. ¿Ustedes se asumían como partido de izquierda o se siguen asumiendo como partido de izquierda? Yo creo que hoy en día a los jaliscienses, a los mexicanos, que nos hablen de izquierdas y de derechas, nos resuelve muy poco la situación. Y yo creo que nosotros hemos enfocado mucho en definirnos en políticas públicas de buen gobierno muy específicas. Hoy Tlajomulco es el municipio más transparente de México. Hoy Movimiento Ciudadano, métete a la página de internet, y es el que tiene cada cheque que se ha emitido, cada peso. Yo te digo públicamente cuánto gano, cuánto gana cada quien, por qué gano esto, por qué cada quien, en qué se gasta el dinero, por qué se gasta así, cómo se hacen las compras. La transparencia es un tema que va de la mano con la rendición de cuentas. La participación ciudadana. Los gobiernos de Movimiento Ciudadano, casi 6 de los 9 implementaron ya presupuesto participativo para que quien paga sus impuestos se decida en qué se utiliza. Los 9 gobiernos van a hacer su revocación de mandato. El mismo ejercicio que hizo Alfaro en 2011 en Tlajomulco lo van a hacer los 9 gobiernos de Movimiento Ciudadano. Y gobiernos efectivos. Aquí es un asunto de la gente lo que espera es respuesta. Y evidentemente sí partimos, y claro que creemos en algo, ¿no? Sí creemos en la socialdemocracia, sí creemos en el libre mercado y de un gobierno
o un Estado como tal que intervenga a generar mecanismos de equilibrio, de control y de compensación, incluso para generar oportunidades para todos, ¿no? Pero no como izquierda. Pues ni como derecha. No, es que eso de izquierda y derecha, te digo que, a ver, ayúdame. Pero sirven ¿qué para... tendremos que hacer para ser de izquierda? ¿Del PRD? No, pues no. Déjame hacer una pausa. Estamos platicando con Hugo Luna, presidente del Partido Movimiento Ciudadano. Regresamos con más. Leveling 16,000. 337 for Bravo Fox, pop up. Okay, 3,000, left turn, 110, direct highway, 98. Left 070, or Canada 2, Vancouver 1337, Canada 2. Okay, 0. Estamos platicando con Hugo Luna. Entonces, tienen su configuración ideológica particular. ¿Así lo podemos decir? Yo creo que es la socialdemocracia. Socialdemocracia, ok. Pero en efecto, lo más importante es gestionar buenos gobiernos, ¿no? Uh-huh. Es una socialdemocracia adaptada también, ¿no? No Fíjate, ese es incluso si es un asunto estatutario a nivel nacional, ¿eh? Ajá. O sea, No es lo que te iba a decir, no es la de Dante. es un entendimiento que muchos actores del mismo Movimiento Ciudadano han ido ya adoptando después del proceso de 2012, ¿no? Yo creo que ya es la agenda, pues. ¿Cómo funciona esta, nomás ya para cerrar este asunto de la democracia, cómo funciona cuando de otros partidos con otro tipo de ideología, no quiero decir opuesta, pero de otro tipo de ideología dicen, oye, pues yo me quiero sumar al movimiento? Ojo, es todo un tema, ¿no? Primeramente, pues bienvenidos, ¿no? Porque no puedes prejuzgar a la gente, como asumir que si por ser priista eres malo, ¿no? Hay priistas muy buenos y panistas buenos y perredistas buenos y malos también, pues. Lo que a veces pasa es que más que un asunto de partidos, es un asunto de la forma tradicional en la que ellos estaban involucrados en proyectos políticos, llegan acá y si es medio una sacudidita, es ¿no? complicado. Yo siempre he cuestionado, por ejemplo, para que tengas ahí un punto de partida sobre la pregunta, es cuando se hacen coaliciones de PRI y PAN, en el tema de matrimonio de personas entre el mismo sexo, uniones, Sí. pues tienen posturas radicalmente evidentes a nivel nacional. Claro. Y cuando tú vas a votar por un cuate que va a los dos, dices, ¿por qué estoy votando? ¿Por a favor del aborto o en contra? ¿A favor de las uniones libres o no? ¿No? Entras a un tema porque además querías entrar al tema del Congreso que quiero replantearlo. Ok. Hay un absurdo en la política jalisciense y nacional, y el primer absurdo es asumir que los diputados políticos son de un partido. Si nos vamos al origen de la esencia de qué es ser un diputado, en teoría un diputado es el representante de una zona, de un territorio. De un grupo de personas. De un grupo de personas. Delimitados por un territorio. Delimitados por un territorio. En pocas palabras, son los representantes del pueblo. Esa es la esencia. Esa es la esencia. La esencia romana, ¿no? Entonces y la bronca es que a todo mundo se asume como representante de un partido. Entonces, no, tú no representas al partido. Tu vía de acceso fue
competir por un partido político, pero tú representas a la población. Y en ese sentido, si hubiera un diputado del Distrito 5, representa la región de la costa, de Vallarta y demás, y en teoría él debería de votar en consecuencia de lo que su gente quiere. Política, social y culturalmente su gente quiere. Esa es la esencia, ¿sí? Esa es la esencia. Aquí la bronca es... Y fíjate que muchos diputados así lo dicen, pero no lo practican. Bueno, pues aquí la esencia es qué me dijo el partido y cómo debo de votar. ¿Y a poco tú no le dices a los diputados del movimiento? Yo creo que se platican muchas cosas y se debate mucho cuál sería la decisión mejor para Jalisco. Y hay casos donde realmente opinamos distinto entre todos, y ya lo hemos hecho más de alguna vez. Oigan, pues hay voten como la quieran. Conciencia de cada quien, porque en esencia ahí ese es el voto más cercano al espíritu de ser diputado. Ahora, son una fracción de 5 diputados, que es por donde yo quería entrar, pero no parece una fracción de 5 diputados. Ha habido 2 momentos en los que ha tenido prácticamente el control del Congreso. Uno de ellos en el arranque, ahí entre los broncas del PRI y el PAN, y que ustedes sí estaban organizados y sí supieron lograr acuerdos con algunas fuerzas políticas, entre otras el PRD, pues lograron acomodar el Congreso al modo del movimiento. El otro es ahora con el G10, que ya se les hizo 9, porque ya se pusieron las pilas, ¿no? Pero ciertamente, a pesar de tener el MC una fracción de 5, que en otras condiciones sería una minoría a la que nomás la empalle para acá, realmente tiene fuerza, voz, voto y capacidad de acuerdos y jalar a otros. Pues ahí está el G9, pues. Claro. Yo creo que ahí tiene que ver 2 factores importantes. Evidentemente la parte humana y personal de cada uno de los diputados, de sus capacidades de gestión, de trabajo político, de generar acuerdos, de hacer planteamientos inteligentes, pero la segunda es que muchos de los planteamientos han tenido que ver con asuntos de interés de los jaliscienses. Y eso te empieza a generar como una especie de sombrilla protectora o de sombrilla promotora de muchos jaliscienses que dicen: es que lo que estos están diciendo es lo que nosotros creemos que debería de suceder, o como lo están planteando es lo que creemos que debería de suceder, ¿no? Y entonces terminas en realidad teniendo como una especie de amplificación de tu voz. Te diría, en una de esas es esta puntería de las cosas que realmente le interesan a la gente que se resuelvan en algunos casos, ¿no? Que eso es lo que luego se les olvida a los diputados, ¿no? La esencia del... Se supone que es un grupo de 39 tipos que representan pues, porciones, si fuera un pastel, rebanadas de este pastel la sociedad. Pero en realidad no es así. Exacto. En realidad no es así. Oye, ¿quién trajo a Marcelo? ¿Cómo estuvo la cosa de lo de Marcelo? Cuéntame el chisme ahora que podemos aquí. ¿A cuál de todas de las de Marcelo? La nueva, porque bueno, ya, yo en la campaña, yo recuerdo, incluso ustedes me hicieron el favor de conseguirme una entrevista con Marcelo en privado, lo entrevisté para la televisión y para la radio, pero la campaña era como diferente, ¿no? Porque había incluso candidatos comunes en lo federal, como el doctor que competía para senador, que iba por la alianza, ¿no? En esta ocasión pues fue raro, porque él anda buscando una posición en la dirigencia nacional del PRD y viene a Jalisco, pero viene con los del MC. O sea, cuando lo vi, dices, acompañado por un lado de Enrique Alfaro, por el otro de Ismael del Toro, de Fabiola Loy, y dices tú, caray, pues ¿quién lo trajo? Ahí hay 2 momentos en fechas recientes. El primero es que desde hace muchos años tenemos entendimiento más en términos de aprendizaje de políticas públicas, de cosas que se hicieron en el DF, y en su momento compartimos ideas desde Tlajomulco, y como recordarás, a finales del año pasado, siendo Marcelo Ebrard el presidente de la Red Mundial de Ciudades Seguras de la ONU, se firmó un convenio para construir un modelo de seguridad pública para Jalisco, para el área metropolitana de Guadalajara, y usando como proyecto piloto a Tlajomulco. Entonces hemos tenido muchísima comunicación con él en los últimos meses en la parte técnica, en la parte de generar políticas públicas con él y con su equipo. Y él, a la par, pues tiene su agenda política, evidentemente. Él está, entiendo, en la carrera por la presidencia del PRD a nivel nacional.
y vino aquí a Jalisco invitado por el TEC de Monterrey a dar una conferencia en un marco de un congreso donde estuvo también Calderón, y tengo entendido que invitaron a muchos personajes de la política nacional fuera de los partidos. Él venía a ese evento y nosotros teníamos como un mes o dos pidiéndole que nos acompañara a una conferencia en la Comisión de Asuntos Metropolitanos con Salvador Zamora, en el Congreso, en una serie de conferencias que Salvador estaba organizando. Entonces andábamos atrás de él, nos habló y dijo, oigan, voy a ir y me puedo ir más temprano. Ustedes me habían pedido que estuviera en la conferencia, en alguna conferencia con ustedes en el tema metropolitano. Si les parece y creen que lo pueden organizar en una semana, de una vez nos echamos la conferencia, y así fue, literal. Y de hecho fue una conferencia muy interesante, está en redes sociales. Andaba yo creo que inspirado Marcelo, y en una hora y cacho nos dio una cátedra en materia de coordinación metropolitana. Como que se enojaron los del PRD, ¿no? Pues digo, pues... Lo invitamos a dar una conferencia muy buena. Bueno, déjame hacer una pausa. Estamos platicando con Hugo Luna, el expresidente del Partido Movimiento Ciudadano. Ahorita venimos. Bueno, nos echamos un buen cacho del programa platicando aquí con Hugo Luna de Movimiento Ciudadano. Tenemos que repetirlo más, Hugo. No, gracias. En la relación, tú mismo lo mencionabas al inicio del programa, ¿cómo es la relación de los 9 gobiernos que ustedes tienen, 2 de ellos de los más importantes de Jalisco, con el gobierno del Estado, que en el proceso electoral pues eran la competencia, y ahora pues los alcaldes suyos, Ismael del Toro, el caso de Mochilas en Vallarta y todos los otros municipios que tienen, pues tienen que gestionar, por ejemplo, recursos ante el gobierno del Estado? Fíjate que hay una relación correcta de entendimiento y de coordinación de todos los gobiernos con el Ejecutivo del Estado. A veces pienso que entre más alto estés en el nivel del Ejecutivo se entiende más que ambas partes están para gobernar a los jaliscienses y para hacer a un lado el tema de los colores políticos. A veces lo que sí sucede en algunos niveles en el gobierno del Estado, más abajo, o algunos personajes que se quieren poner más abajo, que confunden su rol de estar en el Ejecutivo y cometen algunos errores de convertirse en representantes de un partido político para golpear a un gobierno municipal. Y han sucedido 2 o 3 detallitos ahí donde creo que algunos espacios del área del gobierno del Ejecutivo se han equivocado, pero en esencia Y hablas de Ismael del Toro, ¿no? Hay muchísimo entendimiento. Hablas del caso de Ismael del Toro con lo de los pozos envenenados primero y los ejecutados y las noticias que han sacado. Ese tipo de tonterías, desde mi punto de vista, y de falta de madurez y de profesionalismo político de algunos personajes. Pero también ha sucedido en otras áreas, te digo ya a nivel mucho más bajo, porque te encuentras que algún programa social, todos los municipios alrededor de un municipio de Movimiento Ciudadano reciben apoyos y el único que no recibe es Movimiento Ciudadano, ¿no? Ahí la buena es que luego le hablas a algunas de las cabezas y le dices, oye, ay, perdón, no nos dimos cuenta. Bueno, pues se supone que tú tienes reglas de operación para todos los jaliscienses, ¿no? Pero a veces creo que son más situaciones que nacen de imprudentes con iniciativa que de una línea específica, ¿no? De gobierno. Así es. La relación del partido con el Ejecutivo, ya más allá de los alcaldes. De respeto, ha habido algunos casos donde algunos, sobre todo al principio, algunos funcionarios del gobierno del Estado creían que todavía eran dirigentes partidistas y cuando actuaban como tal, pues yo sí hacía algún exhorto pues al Ejecutivo, decir, oigan, pónganse a gobernar, y no hagan tonterías. La relación con los otros partidos. Pero el otro día yo googleando ahí imágenes me encontré en una foto que están ahí, saludándose tú y Hugo Contreras, muy sonrientes, el presidente del PRI. Fíjate que la relación es correcta y cordial. A veces resultamos un tanto incómodos para algunos de ellos porque yo les digo que somos Movimiento Ciudadano y que no, que eres partido político, por eso somos Movimiento Ciudadano, que no, que eres partido, o que no entienden algunas decisiones que tomamos porque ellos parten de su estilo tradicional de ver la política y nos volvemos un poco incómodos, ¿no?
Pero fuera de eso, creo que hay un buen entendimiento, y sí, algunos casos que han sucedido, y lo quiero decir, porque además lo he señalado y se lo he dicho de frente, y he hablado con más de algún presidente de partido, algunos personajes, otra vez con iniciativa, han arrancado campañas de guerra sucia en contra de nosotros, ¿no? Inventando y distribuyen volantes en algunas zonas de la ciudad y demás, ¿no? Y hemos puesto quejas al Instituto Electoral al respecto, y bueno, pues ahí anda. PRI, ¿verdad? Eso es con el PRI. Sí, principalmente. ¿Y con el PAN cómo es la relación? Bien, creo que están un poquito enojados también. Sí. Por algunas. Te iba a decir yo eso. Yo los veo sentidones, Sí. porque si esto me lo hubiéramos preguntado, lo hubiéramos platicado hace 3 años, cuando estaban lejanas las elecciones, Sí. no se veía que son calificativos que yo pongo, pues digamos, la parte de la derecha de la política jalisciense, o los panistas que se salieran o que se enfadaran o que perdieran posiciones en el PAN, se fueran a ir hacia Movimiento Ciudadano, o los simpatizantes del Partido Acción Nacional se fueran a Movimiento Ciudadano, que es de donde se nutrió más en el último proceso electoral, ¿no? Yo creo que ahí hay 2 cosas trascendentales. Una, yo he sostenido una y otra vez que lo que sucedió es que Movimiento Ciudadano representó una esperanza de cambio que antes, en su momento, lo había representado el PAN, hace muchos años. Y más que un asunto de que panistas se hayan venido para acá, creo que más bien hubo una desbancada en esa imagen, pues, de esperanza. ¿No sería que el candidato permeó más en el distrito 10, donde está, digamos, y sin el afán de ofender a los que no lo sean, la clase pensante? Yo creo que es más bien ese ciudadano que estaba muy involucrado en esta lógica del cambio y de no permitir esta degradación del sistema político, donde te dan regalos a cambio de tu voto, te compran la desgracia en la que lamentablemente te tiene el mismo gobierno, de pobreza y de falta de oportunidades, para comprar tu conciencia o tu voto para una solución de la inmediatez. Pero la otra parte, que es donde creo que puede haber, aunque no quiero hablar mucho de los demás, pues, es que yo creo que Jalisco necesita un PAN fuerte, pero también ellos tienen que entender que las desgracias que ellos tengan no es culpa de nosotros, ¿no? Sí, se las achacan algunas. Pero entonces se van a equivocar, porque entonces no van a entender dónde cometieron su error, ¿no? Es una especie de, a mí no me culpes de que no te salieron las cosas, ¿no? Es un hecho que Acción Nacional ha perdido mucho del peso que le generaba equilibrio al poder, o que cuando era bipartidismo, pues ahí se generan. La pregunta más, para que ya no hables de ellos, es este peso que ha perdido otras fuerzas políticas, pues les ha caído irremediablemente a ustedes. ¿Lo crees que lo han asumido con responsabilidad? Más que asumir con responsabilidad, creo que hemos alzado la voz en muchos temas de intentos de abuso, de absolutismo del nuevo PRI, que se parece más al viejo PRI que al nuevo PRI. Pero también hemos coadyuvado cuando ha sido necesario. Cuando ellos pidieron la confianza y el respaldo para reestructurar el gobierno, porque decían que con eso iban a dar resultados, votamos a favor con ellos. Cuando ellos pidieron, porque les dijimos, pues, tú ganaste, tú dices que así te organizas y te ves mejor, y le dijimos, creo que te vas a equivocar, pues estás creando 2, 3 monstruos ahí, y se los dijimos. Sí, bueno, pues al menos ajusta estas 2, 3 cosas, porque también estás planteando mal impensables, y vamos, y votamos con ellos. Luego dijeron, queremos una nueva ley de movilidad, porque vamos a transformar el transporte público y toda la movilidad en Jalisco y no sé qué. Les pedimos más cosas de lo que ellos estaban dispuestos a dar, se dieron en algunas, y votamos a favor de la ley de movilidad con ellos. Eso fue en agosto del año pasado, hace 9 meses. Pero también si después de 9 meses hay muertes y hay un pésimo transporte público y te suben la tarifa y tal, pues por supuesto que alzamos la voz. Y alzamos la voz, creo, en todos los sentidos de manera responsable, porque además muchas de las decisiones creo que se han ido dando cuenta que se han equivocado en el camino, ¿no? ¿Qué es lo que, según tu perspectiva, que hay que hacer con el transporte público? Todos hablamos, pero el asunto pareciera más complejo que un peso de diferencia. No, mira, nosotros hemos presentado específicamente todo un plan de acción para modificar el transporte público. Lo que no ha habido es voluntad política del gobierno del Estado para actuar en consecuencia. El primer dato que te doy, que es para mí dramático, es
creo que existe una absoluta negligencia y responsabilidad de tener totalmente suelto el tema del transporte. No hay orden, no hay control. Lo que pasa en este estado, en materia de transporte, como puede pasar en cualquier otro tema, donde no hay control ni hay orden, es que es la ley de la selva. No han querido cambiar el modelo hombre-camión para que sea un modelo de ruta. No han querido entender que antes de ser un negocio es un servicio, y que además una ciudad como la de Guadalajara le debería incluso de apostar fuerte al transporte público, porque estamos a punto de colapsarnos con tantos carros. Todo el mundo puede reflexionar el caos vial en el que vivimos. A mí me da pavor pensar que crean que poniéndole uniforme a los choferes ya se arregló el transporte público, que es el nivel de planteamientos que hacen, o anunciar esta ruta va a ser 0 accidentes. Entonces, no puedes decretarlo, pues. ¿Qué vas a hacer para que eso suceda? O sea, ¿qué están haciendo ellos? Pues muy poco, ¿no? O ahora el anuncio, y vaya que hemos sido promotores del tema de la movilidad no motorizada. En Tlajomulco hay más de 25 kilómetros de ciclopistas, ya lo hicimos un pueblo bicicletero en buena onda. Y ellos plantean una modalidad de bici pública, y yo, no, pues está muy padre, nomás ya te fijaste que casi todos los últimos muertos de transporte público han sido ciclistas. ¿Sabes? Qué peligro, ahora todos súbanse a la bici a ver cuántos atropellan, ¿no? O sea, creo que hay una absoluta ceguera de parte del gobierno estatal de entender que no han sido capaces, y yo creo que el gobernador tendría que valorar pronto hacer un cambio de fondo en la forma en la que están tomando sus decisiones. ¿Pero cómo lo haces? O sea, yo una de las cosas que digo es, hay que transparentar, hay que saber quiénes son los dueños de los camiones, que no lo sabemos. Primer dato. ¿Sabes por qué no lo transparentan? ¿O por qué no empiezan? Porque dicen que sí van a emigrar al modelo empresa-ruta y no hombre-camión. Lanzo un reto público y abierto. Que el secretario de Movilidad nos diga dónde está el padrón de transportistas. No lo tienen. Dicen que no hay, ¿no? De hecho lo ha dicho públicamente. Una cantidad especial de camiones que están operando sin licencia, sí, de manera pirata. Con unas licencias provisionales que tienen 5 años de provisionales. Lo que están haciendo ahorita es regularizar a los compromisos y a los cuates, para entonces ya decir que hay padrón a partir de donde empiezan a trabajar. Están envueltos en su propia corrupción, en su propia... pero el sistema de transporte estaba así cuando este gobierno llegó. El sistema de transporte estaba mal y ahora está peor. Te doy un dato. Todo el cuerpo policial de la Secretaría de Vialidad, que se encargaba del monitoreo y control y supervisión del transporte público, lo desarticularon. No nada más le quitaron la policía vial, sino que lo desarticularon. El nivel de anarquía y descontrol que hay ahorita no es el mismo de hace 1 año y medio. O sea, las cosas han venido empeorando. Y han venido empeorando por una decisión que tomaron hace 1 año, nomás no lo quieren reconocer públicamente. ¿Qué es la de desarticular este grupo? Desvalijaron totalmente esa área y se quedaron sin supervisión los transportistas. Bueno, de hecho, el problema es que la policía vial está como en un... Está en un limbo. Un limbo, ¿no? Nomás pero que no esa decisión la tomó el gobierno del Estado. Ellos dijeron que así iban a estar mejor. Pero si ibas a ser plenipotenciaria una fiscalía, que iba a ser fiscalía de todo, ¿por qué esa fiscalía no quiso ese tentáculo? ¿O cuál sería el problema? No sé, pero lo dejaron suelto y es una de las causas de la crisis en la que estamos metidos ahora. En el transporte. Así es. Bueno, un par de minutos. Enrique Alfaro criticó y dijo y odiaba los cacicazgos, pero irremediablemente se quedó como líder moral del partido. ¿O no lo ven ustedes así? Yo más que líder moral, y lo platico y lo digo una y otra vez en las regiones del Estado, con muchos personajes, yo creo que Enrique es un elemento de inspiración, primero, por las políticas públicas que se lograron en Tlajomulco, por el buen gobierno que se logró, que hoy incluso es una especie de gobierno escuela, vienen de muchas partes de México, nuevos gobiernos a aprender de Tlajomulco. Y segundo, creo que despertó y sigue despertando emoción en mucha gente de que podemos tener un buen gobierno, podemos hacer bien las cosas. Pero no le consultan a Enrique, o por lo menos le platican qué andan haciendo. Yo creo que
y no es el caso específico mío, sino creo que todos nos consultamos entre varios muchas decisiones. Y es un estilo de trabajo que hemos tenido desde hace mucho tiempo. No entiendo yo una sola persona tomando decisiones por todos y imponiéndolas. Ni yo, ni nadie. Yo sí entiendo una lógica de decir, oye, yo traigo esta idea, ¿qué opinas o cómo me la nutres o qué consecuencias tiene y demás? Y hay una especie de colaboracionismo en la toma de decisiones. Se me ocurrió una pregunta ahorita, que no lleva cómo plantearla, si al revés o adelante, es, ¿Enrique es del Movimiento Ciudadano o el Movimiento Ciudadano es de Enrique? ¿O ninguna de las dos? Enrique es del Movimiento Ciudadano, creo que ninguna de las dos. Digo, Enrique no milita, pero pues evidentemente todos los, incluyéndote a ti, hablan también mucho de Enrique, lo cual me hace pensar que es parte del equipo. Yo creo que eso me ayuda muchísimo a la idea de poner a Movimiento Ciudadano en su lugar. Movimiento Ciudadano es lo menos importante. Lo más importante son los gobiernos, las representaciones de diputados y regidores que tenemos y lo que representamos todos como proyecto político. Movimiento Ciudadano es el brazo partidista o es la herramienta, otra vez la plataforma, para poder contender en los procesos electorales. Pero lo importante la herramienta legal, digamos, pues dado a las... Porque estás obligado a que exista todavía a la fecha. Pero es eso, no hay que darle más importancia a Movimiento Ciudadano, hay que darle más importancia a las personas. Y vaya que lo está diciendo el presidente del partido. Te lo digo, y lo he dicho, me voy a ir de... Yo sigo sin creer en los partidos políticos. Nunca he creído en los partidos políticos. Y estoy haciendo todo mi esfuerzo por hacer creíble para mí y para todos que Movimiento Ciudadano puede ser una herramienta adecuada. Digamos, una carcasa. Una plataforma correcta, sana, con muchas libertades y con ciertas reglas del juego que nos asegure que quienes compitan por Movimiento Ciudadano no nos vayan a salir con un disparate, sino que hay reglas muy claras. Somos austeritos, pues, por ejemplo, ¿no? Bueno, el asunto del Congreso, rápido. ¿Qué pasó en el Congreso el día de la manifestación en contra de la reforma? Era contra la reforma energética, ¿no? Sí, era cuando se iba a votar la reforma energética. La reforma energética. Que hoy, por cierto, está muy intensa la campaña de Pachis, de Clemente Castañeda, el posicionamiento. En lo que era su posicionamiento de ese día. Esa es una buena noticia. Lo importante sucedió adentro del Congreso. Lo importante fue el discurso que dio Clemente Castañeda y es el que hoy está al aire en los spots de Movimiento Ciudadano, y qué bueno, porque entonces la gente puede escuchar lo que en realidad estaba al debate. ¿Pero ustedes no llevaban a los jóvenes? Lo otro es que a esa protesta, porque se iba a aprobar todo esto, fue la FEU, fue Morena, fue el PRD, fue el PT, fue el 132, fue Movimiento Ciudadano, fueron las bases magisteriales y no sé quién más. Había un montón de gente. ¿Se salió de control? Hubo dos detallitos. El primero es, el PRI citó a sus diputados y a los del PAN a las 8 de la mañana sin avisarle a los demás diputados y acordonaron el Congreso con cuerpos policiales y demás. O sea, operaron los representantes del pueblo a espaldas del pueblo. De hecho, hubo diputados que no pudieron entrar. Es un primer dato. Y el segundo dato, se generó un ambiente ahí de linchamiento de los cuerpos policiales a cualquier tipo de manifestación. Y se rompió una ventana. Y golpearon a una señora a los policías. Pero no fue el Movimiento Ciudadano. Y, pues, por supuesto que no. Y se volvió un escándalo. Y buscaron todas las formas para agarrar a dos de los no sé cuántos manifestantes que estaban ahí. ¿Traían camisa del movimiento? No traen camisa. Uno era asesor de Salvador Caro en Guadalajara. Oh, sí. Y el otro asesor de un regidor de Movimiento Ciudadano en Zapopan. Y de todo esto construyeron toda una campaña publicitaria de somos violentos y nomás les faltó decir y un peligro para México, ¿no? Bueno, te agradezco esta conversación, Hugo Luna. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Él es el que dirige el partido, el Movimiento Ciudadano. No nos gusta que le digan partido Movimiento Ciudadano, ¿verdad? Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Yo soy Alfonso Javier Márquez. Hasta la próxima.